Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un gusto saludarles de parte de Realia. Yo soy Alexis, por aquí estamos haciendo el esfuerzo de acompañar a Fundación Sofía y en colaboración con estas charlas. Un gusto para todos. Vamos a ir comenzando ya con esto. Nuevamente les agradezco mucho su presencia a todos y les doy la bienvenida a esta serie de charlas magistrales en colaboración con Fundación Sofía. A continuación vamos a presentar, o bueno, más bien Víctor nos va a presentar el segundo tema titulado Momificación e Inmortalidad. Recuerden que todavía nos faltan otras dos sesiones, el martes próximo y el martes antes de que acabe el mes de abril. El maestro Víctor está instruido y tiene sus estudios terminados en egiptología y él es el director de la Fundación Sofía, curador de la exposición Tesoros de Egipto que pueden encontrar aquí en el Instituto Realia, en la ciudad de Jalapa, y siempre les extendemos esta invitación para que la vengan a conocer de manera personal. Y pues finalmente les agradecemos su presencia y esperamos que esto sea de su agrado. Víctor, muchas gracias y totalmente tuya la sesión. Muchas gracias a ti y bueno, y gracias a toda Realia por posibilitar que podamos encontrarnos en estos espacios. Y bueno, pues ha tenido una gran acogida, ha ido pues muchas personas interesadas. Entonces, bueno, pues damos la bienvenida a todos y ojalá que, bueno, pues si están por la zona de Jalapa puedan disfrutar de la exposición, pasen a verla y les invitamos pues que también no solamente la exposición, sino que la ciudad es muy bonita y aprovechen si tienen oportunidad. Solo queda un mes, casi ya menos de un mes. El 5 de mayo termina la exposición allí en Jalapa, entonces pues bueno, pues es una oportunidad todavía para ir a visitarla. Y bueno, pues gracias. Vamos a iniciar ya el tema de hoy, que es momificación e inmortalidad. Y primero, darle la bienvenida a todos que nos acompañan en esta charla por Zoom, que posibilita pues, el que podamos estar de diferentes partes, no sé dónde están, pero bueno, pues se posibilita el que podamos juntarnos un poco los locos de la egiptología, los amantes de la egiptología. Y en este caso espero que el tema sea pues, un tema muy interesante que nos permita pues, reflexionar sobre un elemento que es tan crucial en la vida del ser humano como es la muerte. O sea, creo que una de las cosas que nos caracterizan a los seres humanos es que somos conscientes de que nos vamos a morir, ¿no? Que tenemos un final, un destino final, y que por lo tanto, pues también eso nos preocupa porque podemos anticipar un final, un deceso, y a la vez nos invita a preguntarnos sobre qué hay después, ¿no? O sea, si no pensáramos en la muerte, si no supiéramos que fuéramos a morir, pues no nos preguntaríamos qué hay después de la muerte. Y por lo tanto también preguntarnos y reconocer que puede existir un sentimiento interior que nos invita a decir, oye, es que no vas a morir, eres inmortal, tienes algo inmortal en ti. Y bueno, y justamente por eso la reflexión sobre la muerte, sobre la inmortalidad, pues es el tema que va a dirigir hoy desde el pensamiento del Antiguo Egipto. Y bueno, pues comenzando con el tema, justamente para los egipcios, la vida y la muerte son dos orillas de la misma existencia. Esta es una metáfora muy bonita, pero que realmente representa la transposición, la elevación, la sublimación de un pensamiento que es muy común en el mundo occidental. El mundo occidental vemos la dualidad como algo antagónico, como algo conflictivo. Vida o muerte, día y noche, hombre, mujer, verdad, mentira. O sea, desde la lógica dualista del mundo griego, que en el mundo griego se conceptualiza con la lógica, nuestra cosmovisión del mundo es una cosmovisión muy dualista y la dualidad se convierte como en algo como contradictorio, como conflictivo, como que nos provoca un rechazo, ¿no? Si soy de A, no puedo ser de B. Si soy de izquierdas, no puedo ser de derechas. Si estoy en un lado, el otro es el enemigo, el contrario. La vida se contrapone a la muerte, es diferente. Pero sin embargo, justamente esta idea en el mundo antiguo implicaba antes, el mundo pregriego, el mundo antes del logos, ¿no? Antes del nacimiento del logos o de la emergencia de la filosofía, de la ciencia, etcétera, era un pensamiento o existía un pensamiento donde la dualidad
estaba más vinculada, de una forma vinculada diferente a esa vinculación antagónica, a esa vinculación contradictoria. Era como una dualidad complementaria, un equilibrio, o como los dos riberas de un mismo río. Un solo río siempre tiene dos riberas. La existencia con mayúsculas, el ser con mayúsculas, tendría dos riberas. La ribera de la existencia viva, los vivos, y la existencia de los muertos. Pero unos vendrían de los otros, ¿no? Ya Platón hablaba de eso, ¿no? ¿De dónde vienen los vivos, de los muertos? ¿Y de dónde van los muertos a los vivos, a los muertos? ¿No? Esa idea de que uno viene con lo otro. Ayer tuvimos el eclipse y justamente tuvimos un momento donde el sol y la luna estaban juntos y es la paradoja, ¿no? De que está el día y la noche a la vez. ¿Cómo es posible, ¿no? Que pueda ocurrir eso. Bueno, pues se da la dualidad en el mundo egipcio eran esas dos riberas que mostraban por un lado el mundo de los vivos, el mundo de la existencia, el mundo de la abundancia, de la fertilidad, donde habitan los vivientes. Los antiguos egipcios llamaban a todos los seres los Anju. Los Anju, Anju, eran los vivientes. No solamente los seres humanos somos vivientes, también las plantas, también los animales. Son los Anju los que tienen esa vida, pero también para ellos la muerte era un espacio, era un lugar, era un territorio, era un tiempo, y era un tiempo diferente al tiempo de la vida, ¿no? Vamos a ver que para ellos la muerte no era la inexistencia. Para nuestra cosmovisión, tal vez más occidental, morir es ya no existir. Pero para el mundo egipcio, morir era existir en el más allá. De hecho, no hay una palabra para muerto así tal cual, ¿no? Veremos que es un concepto diferente. Para ellos llamaban al libro de los muertos, se llama realmente el libro de la salida a la luz del día. Nosotros hemos traducido como libro de los muertos, pero en realidad es el libro que permitía al alma vivir eternamente, que permitía salir eternamente hacia el sol, hacia la luz del sol. Entonces, por eso ellos evidentemente sabían que el cuerpo se iba a morir, que íbamos a morir, pero lo que temían fundamentalmente era la desintegración, la descomposición, ¿no? Que es también lo natural en los cuerpos cuando mueren, se descomponen, se pudren. ¿No han visto? Las frutas se pudren, los cuerpos se pudren. Por eso veremos que la momificación es tan importante en ese proceso de vivir eternamente, porque pretendían o creían que si conseguía que mi cuerpo durase eternamente, mi alma duraría eternamente también, porque estaba vinculado a una cuestión de identidad. Veremos ahora un poco este concepto. Pero ellos sabían que había un momento en el cual todos los seres tenemos que, entre comillas, morir, tenemos que dejar este mundo, y a partir de ese momento iniciaba un viaje místico, mítico, un viaje fabuloso, fantástico. No voy a decir de fantasía, sino que voy a decir simbólico, mitológico, un viaje trascendente para las diferentes partes del ser humano de las que se componían, de las que ellos consideraban que el ser humano tenía, ¿no? De las distintas partes, ¿no? Y es lo que vamos a ver en la charla de hoy. Es un viaje que comenzaba hacia las estrellas, justamente todos los techos de las tumbas, todos los techos de los sarcófagos, o sea, todo lo que son las tapas del sarcófago por dentro, tenían a la diosa Nut, a la diosa de la bóveda celeste, abrazando, ¿no? Como una especie de curvada en lo alto del sarcófago, precisamente para abrazar al difunto en ese viaje hacia las estrellas, que era un poco el objetivo, ¿no? Ese proceso del ritual funerario, de lo que sería la momificación. La momificación veremos que será la primera parte de un proceso para permitir que el alma se eleve hacia las estrellas. Pues si me dijeran, resúmelo en una frase, pues diría eso, ¿no? La momificación es la primera parte del proceso para que el alma se libere del cuerpo, podríamos decir, el alma pueda salir del cuerpo, el espíritu, veremos ahora las distinciones egipcias al respecto, y pudiese elevarse, esa parte luminosa pueda elevarse hacia la parte luminosa del universo, que son las estrellas. Y bueno, pues justamente para seguir un poco también en las fuentes más antiguas, en las fuentes primarias que existen al respecto,
hay una idea que viene de Heródoto, que es padre de la historia, como se le conoce, ¿no? De forma así más coloquial. Bueno, pues Heródoto cuando conoció Egipto, cuando visitó Egipto, pues escribió una serie de cosas sobre los egipcios. Y una de ellas que sorprende mucho es que dice que los griegos en realidad prácticamente casi copiaron muchas cosas de los egipcios. Esto nos suena un poco raro porque, pues, para nada. De hecho, él lo dice incluso como dándolo por hecho, como si era alguna cosa conocida por todos los griegos del momento. Incluso los mismos nombres de los dioses, salvo unos pocos, tradiciones, los oráculos, festividades, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, exclusivamente hablando de los egipcios, dice, y ellos, asimismo, dijeron los primeros que el alma de los hombres era inmortal, la cual al morir el cuerpo humano va entrando y pasando de uno en otro cuerpo de animal que entonces vaya formándose, hasta que recorrida la serie de toda vida de especie de vivientes terrestres, marinos y volátiles, recorre un periodo de 3000 años, torna a entrar por fin en un cuerpo humano que esté ya para nacer. Y es singular que no falten ciertos griegos, cual más pronto, más tarde, adoptando esta invención, se la hayan apropiado, cual si fueran ellos los autores de tal sistema. Fíjense, aquí está hablando incluso como una especie de transmigración, de pasar de un espacio a otro, de un cuerpo a otro, que los mismos griegos, algunos presocráticos, Pitágoras y algunos otros, hablaron precisamente, incluso el mismo Platón, de la idea de la reencarnación o de la transmigración de las almas. Eran unos conocimientos órficos que estaban muy vinculados con cierta parte de la filosofía pitagórico-platónica y que es muy interesante que aquí Heródoto, años antes, lo menciona de los egipcios. No tenemos una evidencia específica en el mundo egipcio de la transmigración, pero sí que encontramos en los textos egipcios que el alma puede transformarse en cualquier ser, puede transformarse en serpiente, puede transformarse en pájaro, puede transformarse, y precisamente lo que van a pretender los textos de inmortalidad egipcia es que el alma, en una de las formas que veremos, pueda transformarse en todos estos seres para que pueda habitar infinitas veces, pueda salir a la luz del día muchas veces. Entonces tal vez pues Heródoto lo toma de este punto. Los textos de las pirámides dicen, he acabado con mis cortas estadías y he destruido el efecto de mis faltas. Fíjense que este concepto como que he terminado esas cortas estadías en la Tierra, esos espacios de tiempo que tengo que vivir, y he destruido en ese proceso todo lo que son las faltas que me impiden seguir o alcanzar las estrellas. Esto es parte de un texto de los más antiguos del ritual funerario egipcio, que es de los textos de las pirámides. Y hace un poco referencia a esta idea de como de transmigración, podríamos decir. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más en el pensamiento egipcio tal cual, ¿no? Lo que tenemos de los propios egipcios. En Egipto, lo primero es que la concepción de la muerte y la vida, en realidad, es un tema cíclico. Para los egipcios, ellos veían de forma contundente la ciclicidad del Nilo, ¿no? Cómo el Nilo se inundaba cada año y derramaba vida, y cómo al final del año la tierra se secaba y moría, y volvía así al año siguiente, o sea, un concepto cíclico, y eso se podía ver tanto en el ciclo del Nilo, un ciclo anual, como el ciclo del Sol, que es un ciclo diario. Y estos fueron los dos referentes fundamentales para la idea de la vida y de la muerte. El primer referente, el ciclo solar, justamente nos habla eso, de que el sol nace por oriente, el oriente siempre será el lugar de los vivos, el lugar del nacimiento del sol, y se pone por occidente justamente el lugar de los muertos, el lugar donde se pone el sol. El lugar no solamente donde se pone el sol, sino donde acaban todas las estrellas. Todo el firmamento se mueve y se oculta en Occidente. Por eso el Occidente es el lugar donde dejamos de ver las cosas, donde se van las cosas, donde desaparecen, ¿no? Es como ese lugar invisible al cual desaparecen las cosas. De hecho, veremos que está relacionado con eso, con lo invisible, con lo oculto. Nombre que, por cierto, luego los griegos lo adoptaron como el Hades, que es el invisible, el lugar invisible, el lugar que no puedo acceder, que no puedo ver, ¿no? Y que tiene el nombre en el mundo del más allá, el inframundo griego es
el invisible, al igual que el dios del más allá, que es Hades también. Entonces, bueno, pues justamente este ciclo solar hace que el sol nazca y muera cada día, pero también los egipcios eran coherentes, veían que al día siguiente volvía a salir el sol, con lo cual algo pasa en el más allá que hace que el sol, cuando se ve en la tarde, se ve un sol cansado, visto que el sol de la tarde es como así como rojito, más tranquilito, ¿no? Ya no quema tanto, y el sol de la mañana es amarillo, es brillante, te llega con todo el calor y a las 12 hace un calor insoportable. Bueno, pues justamente los egipcios ven y dicen, bueno, ¿qué pasa? Que el sol muere en la noche cansadito, viejito, con menos fuerza. ¿Y qué pasa en la noche? ¿Qué pasa en el más allá? Para que luego renazca nuevamente vivo, nuevamente con fuerza, nuevamente con energía, ¿no? ¿Qué ocurre en el más allá? Bueno, pues ese proceso del más allá, esa transformación que sucede en Ra, en el sol, es la que va a querer el egipcio para su propia alma. Si yo nazco, vivo, me expreso y como Ra envejezco y me muero, quiero que me entierren en el occidente para que luego por el más allá pueda enfrentar todas las circunstancias, todas las pruebas, todo el camino que ha recorrido el sol en el más allá, para renacer, para que mi corazón, mi Ib o mi Ab, al cual le voy a poner un escarabajo, justamente el escarabajo va a empujar la bola del sol, es Heper Ra, que va a sacar de nuevo al sol al día siguiente. Y lo que quieren es que mi conciencia, mi inteligencia, que es donde reside el corazón, renazca una vez más al al día siguiente o en la eternidad. Entonces, bueno, ese sería el primer ciclo. Y el segundo ciclo está vinculado con el dios Osiris, que como saben ustedes, probablemente es el dios de la naturaleza, es el dios de la fertilidad. Osiris a veces se le llama mal el dios de los muertos, ¿no? Y de forma natural lo conocemos como el dios de los muertos, pero en realidad no es el dios de los muertos, es el dios de la inmortalidad, es el dios que permite al ser humano ser inmortal. Y nos lo muestra porque él también es el dios de la fertilidad, es el dios que permite que la tierra de Egipto renazca. La vegetación es Osiris. Entonces, curiosamente, el ciclo de Osiris habla de la inundación. La tierra cada año se seca, se cuartea, muere, y cada año, por la magia del Nilo, que veremos ahora luego en el mito que es, provoca la resurrección de Osiris. Esto no me lo estoy inventando yo, Diodoro Sículo ya lo habló, Plutarco ya lo habló, o sea, son parte de lo que eran los conocimientos de la iniciación de los misterios de Isis y Osiris, que pues el griego Plutarco pues escribió bastantes siglos después, o sea, en realidad él pues codificó una enseñanza, una sabiduría que venía de mucho más antiguo. Bueno, no solamente Plutarco, en los misterios de Isis y Osiris aparece continuamente referencias a esta relación con la naturaleza. Como ven aquí tenemos esta imagen de Heper-Ra, del sol, el escarabajo que mueve la bola del sol, que es el sol del nacimiento, Ra-Horajti, que es el sol en su plenitud, el sol luminoso que cae a plomo desde lo alto del cielo, Atum-Ra, el día acabado, el sol que ha acabado su trayecto en el día, que ha cumplido su trabajo, y por dentro, por debajo, era un sol oculto, un sol misterioso que tenía que luchar contra la serpiente Apophis, con la serpiente del caos, con la destrucción, y si vencía a la destrucción absoluta, entonces renacía al día siguiente, porque en ese mundo se transfiguraba en Osiris, es decir, ahí se fundía, se fusionaba el ciclo del Sol y el ciclo de Osiris. En la muerte es donde se fusionan ambos ciclos y pueden renacer. Gracias a que se fusiona con Osiris, renace porque Osiris es el dios del renacimiento, de la resurrección. Y bueno, pues este es un poco este concepto. Aquí tenemos pues, esta imagen que es muy curiosa, ¿no? Si uno hoy en día va por Egipto y todavía te encuentras estos escarabajos llevando esta bolita, y es lo que los mismos egipcios veían en el día a día y veían que de esa bola de estiércol, esa bola de excrementos y de cosas así, de mezcla de cosas,
Ahí es donde ponían las larvas, el escarabajo, y cuando esa bola se deshacía, aparecían miles de escarabajos. Bueno, miles es una metáfora, muchos. Entonces ellos veían que de esta bola aparecía la vida. Para ellos, por eso, Khepri, el escarabajo, es el que da nacimiento al sol, es el que empuja, es la fuerza que vivifica todas las cosas, ¿no? Es la fuerza que impulsa el nacimiento solar. O es el sol en su aspecto de nacer, ¿no? Y de nacer que nace con mucha vida. Curiosamente, también las larvas de estos escarabajos ahí en la Tierra, como ven, tienen una forma así blanquita, como si estuvieran envueltos en vendas. Tienen una forma momificada. Y justo la momificación, veremos que es un proceso de convertir en larva al difunto. Es decir, yo quiero que se transfigure. Han visto que todos los animales, el gusano se convierte en una larva y esa larva se mete en una crisálida y al final se convierte en mariposa. Es decir, los egipcios veían la naturaleza y veían cómo para poder transformarse en mariposa y renacer y volar con un ser nuevo, pues tenías como que morir, tenías que encapsularte, tenías que encerrarte en una crisálida. Y esa crisálida veremos que está relacionada también con el ud, con las vendas, que son los elementos que atrapan al cuerpo, que lo transfiguran en una momia y que permite entonces luego el alma que renazca. Bueno, por ejemplo, Máspero, que fue uno de los grandes egiptólogos de finales del siglo XIX, principios del XX, Gastón Máspero, el sucesor de Mariette, de Auguste Mariette, decía sobre la inmortalidad, decía, la inmortalidad de los egipcios era un morir y vivir perpetuo, que el alma atravesaba guardando su propia identidad. Estas vicisitudes, el alma no las sufría únicamente después de la vida humana. Antes de nacer a este mundo, había nacido y muerto en muchos otros mundos. La vida terrestre no es más que devenir. Heper es el conjunto de los devenires. Heper, el escarabajo, que había precedido y al que seguirían. El alma había tenido una infinita duración antes de su nacimiento en la tierra y tendrá una infinita duración después de su muerte. Si tuviera que resumir su condición de ser en una sola palabra, diría no que es inmortal, sino más bien eterna. Fíjense que esto es también una idea muy bonita, ¿no? Inmortal hace referencia a que no muere. Eterna hace referencia a que está más allá del tiempo. Siempre fue, siempre es, siempre será, ¿no? Esta es la impresión que Máspero tenía con sus conocimientos que tenía de egiptología sobre el tema. Y bueno, vamos a enfocarnos ahora justo en este proceso de la teología de Heliópolis, que es la teología en la cual vamos a ver el nacimiento de la creación, del nacimiento del mundo, muy resumidamente, porque no es el tema de la plática de hoy, pero básicamente el Sol es el creador, Ra es el creador, y crea dos potencias precósmicas, dos potencias que es lo húmedo y lo ventoso, es lo cálido y lo frío, que es Shu y Tefnut, que es la vida y el orden, Shu y Maat. Y ellos dos, esas dos fuerzas precósmicas, dan nacimiento al cielo y a la tierra, a Gebinut, en este caso, pues una diosa que cubre el cielo, que es la diosa Nut, un dios terrestre, que es la tierra, que es el dios Geb. Y estos dioses, pues durante mucho tiempo no pueden engendrar porque están como mirándose, pero no se pueden tocar, ¿no? Y de tanto mirarse se enamoran. Y hay un momento donde en esos 5 días mágicos, 5 días que no están en el calendario, que son los epagómenos, dan nacimiento, o sea, en esos 5 días que no existe el tiempo, se pudieron juntar y pudieron dar a luz a, resumiendo, 4 hijos. En realidad son 5, pero dejaremos 4 para el mito. 2 de esos hijos son Isis y Osiris y los otros 2 son Set y Neftis. Y aquí son dos dualidades. Fíjense que es muy interesante, eso es un pensamiento de la multiplicación. De lo uno se empieza a multiplicar, se empieza a diversificar. Y como la primera división siempre es dual, el cielo y la tierra. Entonces, tenemos dos realidades.
Y la segunda multiplicación, cuando duplicas el 2 se convierte en 4. Son dos aspectos también, en este caso ya de la naturaleza, dos aspectos o cuatro aspectos que están relacionados con el mundo de los vivientes, con el mundo de la naturaleza. La naturaleza tiene ese juego, ¿no? En la cultura mexica sería el Nahuiolin, el cuarto movimiento, el número 4. ¿No ven? En la cultura mexica aparece como dos líneas cruzadas que se corvan en los laterales. Justamente es eso, es una dualidad doblada, ¿no? El cuadrado del 2 es 4. ¿Vale? Entonces, bueno, esto que es algo objetivo, que es matemático, que permite también dentro de la numerología concebir la construcción de las cosas, permitió al pensamiento egipcio poner dos dualidades que son antagónicas y complementarias. Isis es complementario de Osiris y Set es el antagónico de Osiris. Y en el juego de estos dos juegos complementarios y antagónicos se va a dar la vida. ¿Cómo se da la vida? Bueno, pues resumiendo mucho, ya les digo que es un poquito más complejo y no podemos entrar en detalle, pero básicamente plantean que Osiris es el dios de la fertilidad, el dios bueno, el primer rey de Egipto, es el padre bondadoso, el que enseñó a los seres humanos todo lo bueno, ¿no? La navegación, la agricultura, las artes, la música. Y Set es justo el dios de la caza, el dios del desierto, el dios de lo árido. Osiris es el dios de la fertilidad, Set es el dios de lo árido, el dios del desierto, ¿no? Y Egipto, si conocen Egipto, habrán visto que es muy clara la distinción entre la tierra fértil y la tierra desértica. O sea, no es como algo así que dices, "Bah, se mezcla", no. O sea, hay una línea, tú puedes tener una pierna en el lado fértil y una pierna en el lado desértico. Y es una línea muy marcada que está en continuo combate. Cuando viene la inundación, el Nilo llega y inunda más tierra y la convierte en fértil, y luego viene el desierto y lo seca y se muere, y luego al año siguiente muere la fertilidad, y luego es como un combate continuo. Y bueno, y esto es lo que pasó en el mito. El mito, Set está enojado porque Osiris es el rey, y entonces le quiere quitar el reino, y lo mata, y para ocultar el cadáver, lo descuartiza y lo arroja, ¿no? Por todo Egipto, ¿no? Quiere esconder el cadáver para que no le condenen a él por asesino. Entonces él descuartiza a su hermano, porque es un hermano, lo arroja y lo tira por todo Egipto. Todo Egipto es la tierra de Osiris que muere, ¿no? El concepto de Set, la sequedad, la infertilidad del desierto, ha acercado a Osiris y lo tiene como muerto, lo tiene matado. Pero en este caso, justamente, Isis, que es la esposa, que es la complementaria de Osiris, Isis busca los fragmentos de su esposo, los reúne, los une todos, y claro, para unirlos, pues no los va a pegar con resistol, ¿no? Ni con cola loca. Tiene que unirlos con vendas, los une con vendas, y una vez que lo momifica, que lo venda, ya está todo entero, todo el cuerpo completo, y entonces en ese momento, bueno, cuenta la tradición que le faltó un fragmento. Saben que hay un fragmento que no aparece, que es el falo de Osiris. Y el falo de Osiris es que se lo había tragado un pez, que es el oxirrinco. Es una especie como de pez así, como que es un pez que es generador de vida porque se ha tragado el pene de Osiris. O sea, toda la potencia de Osiris es un dios de la fertilidad. Toda la potencia de Osiris está dentro de un pez que a partir de ese momento se convirtió en un pez tabú, nadie podía comérselo, porque era la potencia de vida de Egipto. Entonces, ahí tenemos dos símbolos. Por un lado, que el río Nilo ya tiene la potencia germinal de Osiris, pero por otro, cuentan que en ese momento lo que hizo Isis fue crear un falo de madera para que estuviera completo el cuerpo de Osiris, lo puso en la momia, y lo que hicieron fue, tanto Isis como Neftis, las dos hermanas, empezaron a llorar, empezaron a lamentarse, o sea, estaban como muy aturdidas por la pérdida de su esposo y empiezan a llamarlo, empiezan a decirle, ven,
hermano, esposo, ven aquí. O sea, no nos puedes dejar solas, o sea, te amamos. ¿Cómo vas a morir? No puedes morir, regresa. Entonces empiezan a llamarle del más allá, ¿no? Es como si se hubiera sumergido en el occidente, pero, pero pues está muerto, iba a descomponerse, iba a morir por completo. Y ellas, con sus llantos, con sus invocaciones, consiguen que reviva, consiguen que vuelva a la vida, y tanto es que consiguen que vuelva a la vida que Isis queda embarazada de Osiris, ¿no? Y encima con un falo de madera, pero aún así, tanto es su poder que fertiliza a Isis, y en este caso, pues luego el hijo de Isis y de Osiris va a ser Horus, que va a volver a vengarse con su tío Set, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante es que Isis hace el proceso de momificación y da la magia suficiente para que Osiris reviva y resucita, pero los egipcios eran muy, muy inteligentes. No resucita ya en el más acá, resucita en el más allá y se convierte en el dios del más allá, el dios que permite a todo aquel que vaya al más allá dotarlo de vida en, en en el mundo, en el inframundo, ¿no? Este mito luego lo veremos que está copiado con los misterios de Eleusis en Grecia, y que luego, muy posteriormente, está transformado en el cristianismo. Básicamente es la misma idea. Si yo me alío con Osiris, me hago uno con Osiris y soy un seguidor de Osiris, Osiris me va a dar vida en el más allá, me va a reconocer como un viviente y me va a permitir revivir eternamente en el más allá. Y bueno, y todo esto también les digo que no es que sea una interpretación mía, está fundamentado muchísimo, ¿no? O sea, estos mitos agrarios que parece que son agrarios, ¿no? Que uno dice, ay, pues eran agricultores que adoraban a la naturaleza y entonces hacían rituales agrarios, es mucho más que agrario, porque esta capacidad de la vida que llega hasta el inframundo es la que permite dar la inmortalidad al ser humano en el más allá. No es tan solo pues festejar que la tierra se renueva, sino que es gracias a que la tierra se renueva aquí y lo puedo ver y me demuestra porque Osiris muere y renace cada año, yo puedo estar convencido de que cuando me muera renaceré en el más allá, porque Osiris me está esperando en el más allá. Y esta es la convicción que incluso en el mundo católico, cristiano, etcétera, existe, ¿no? Es, fíjense que ahora que ha venido la Pascua, justamente es el que ha muerto por los pecados del mundo, ¿no? Y ha renacido, ha resucitado al tercer día, permite al fiel creer que eso le va a ocurrir a su alma cuando muera. Los egipcios no era tan eh, como dogma, porque no era un hombre que moría y que resucitaba, sino que era la naturaleza. Osiris es la naturaleza. Lo que ellos veían era, ya que veo que cada vez la naturaleza muere y renace, si yo me alío con esa fuerza que hay en la naturaleza, yo renaceré en el más allá. Pero es la misma cosmovisión, saltando más de 4.000 años de historia. Más de 4.000 años de historia. Y como les digo, pasa de los misterios de Osiris a los misterios de Eleusis, los misterios o lo que serían la religión cristiana, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Si tienen alguna pregunta, saben que pueden ponerla en el chat. Luego en algún momento puedo hacer alguna interpretación o algún comentario o resolver si sé sus dudas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo aparece la momificación en Egipto? Bueno, pues la momificación realmente se daba en Egipto de forma natural desde época predinástica. Es decir, desde hace más de 5.000, bueno, del 5.000 antes de Cristo, del 4.000 antes de Cristo. De hecho, tenemos restos, este es el famoso hombre de Gebelein, que es una momia natural, porque simplemente era al depositar a un cuerpo en el desierto, la sequedad del desierto seca tan rápido el cuerpo que impide que se corrompa. Pero, curiosamente, se han demostrado de que ya en estas últimas etapas del predinástico,
no solamente depositaban al cuerpo y ya está, sino que lo embadurnaban con algún tipo de aceite o de perfume que le daba, o sea, había un tratamiento del cuerpo, ¿vale? No era solamente depositarlo en la tierra. Con el paso del tiempo, cuando ya empieza la parte dinástica, la época dinástica, cuando se empiezan a construir las tumbas más elaboradas, ¿no? Estos agujeros o tinas la tierra, siempre en el lado desértico, ¿no? Siempre en el lado para que no se corrompa, para que no se pudra, en la parte alejada de la zona fértil, sino en la parte más estéril, la más seca. Entonces empezaron a meter los cuerpos a veces en cajas de madera. Los primeros ataúdes, los primeros sarcófagos, eran cajas de madera rectangulares, como los ataúdes de ahora, más o menos. Entonces, dentro de esa caja, como ya no estaba en contacto con la tierra, entonces el cuerpo podía pudrirse más fácilmente. Entonces empezaron a realizar algún proceso de preservación del cadáver hasta llevarlo cada vez más de forma más elaborada, poco a poco. Y digo poco a poco porque uno se imagina que desde el principio momificaban completamente, pero no es así. Del reino antiguo tenemos muy pocas momias. Del reino antiguo prácticamente no han quedado. De los reyes del reino antiguo no ha quedado prácticamente nada. Algún fragmento de una mano, etcétera. O sea, muy poquitas cosas del reino antiguo. Momias como tal ya era más complejo, ¿no? A partir del Reino Medio ya se ven incluso como momificadas y luego las vendas como cubiertas de yeso. Las primeras máscaras funerarias eran yeso sobre la propia momia, o sea, se vendaban y se colocaba yeso y se modelaba la figura del hombre para un poco representarle, pero pues claro, eran como masas muy compactas de lino, de ungüentos, no tan desarrolladas como vamos a ver posteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pues una momia, ¿no? Están quitando las vendas de una momia, así a lo bruto, ¿no? O sea, hoy en día, pues eso sería impensable. De hecho, hoy en día, pues se hacen tomografías, la momia se deja igual, intacta. Pero antiguamente, pues se abrían para hacer análisis de las momias. Esta, por ejemplo, es una momia famosa, además. El sarcófago se encuentra en el Metropolitan Museum. Es el sarcófago que tenemos reproducido en la exposición en Jalapa, el sarcófago de Nuhnat. Es un sarcófago precioso, ¿no? De madera, con los textos de los sarcófagos. Y aquí está Margaret Murray justamente abriendo, quitando las vendas de esta momia de Nuhnat, que pues bueno, pues el pobrecito se quedó sin sus vendas, ¿no? Ya aquí las momificaciones en el Reino Medio son un poquito cada vez más elaboradas hasta llegar al Reino Nuevo. En el Reino Nuevo, fíjense el detalle de la venda. Estos juegos de vendas que van haciendo como figuras geométricas, que tienen cada dedo envuelto en pequeñas vendas de lino. O sea, son verdaderas obras de arte para la preservación del cuerpo. Muchas veces el que no tenía dinero para poder costearse eso, pues se le momificaba incluso con tela, con las telas de lino de la familia, las piezas de tela que utilizaba la familia, pues se cortaban, se lavaban, se purificaban y se utilizaban porque pues no todo el mundo disponía de metros y metros y metros de venda para pues realizar un ritual funerario complejo. Aquí tenemos pues una de las más famosas, que es la momia de Ramsés II, en la cual pues también está completamente todo momificado. Aquí en este caso se le quitaron las vendas porque se quisieron hacer tomografías y cosas así. Bueno, pregunta Mauricio que qué significaban los halcones que flanqueaban a Osiris momificado. Buena pregunta. Pues justamente esos halcones, vamos a pasar un poquito atrás para verla, la imagen. En realidad son Isis y Neftis, son dos milanos que llevan sobre la cabeza el símbolo de la diosa Isis y el símbolo del dios, de la diosa Neftis. Y justamente son dos milanos que cuando han visto que los pájaros, este tipo de pájaros como que pían de una forma, como que gritan, chillan. Bueno, eso era el lamento de las
de las mujeres que hacían los llantos funerarios, las plañideras. Las plañideras lloraban de una forma ritual que asemejaba los chillidos de estos pájaros, que fíjense, estos pájaros son pájaros carroñeros, o sea, están acompañando a los difuntos, a los cadáveres, los acompañan en ese proceso y lloran y se lamentan y en ese chillido, justamente, por eso están representadas aquí las dos diosas como dos halcones, o en este caso dos milanos. Bueno, aquí hacemos la pausa y hablamos de la momificación. Heródoto nos menciona, es la fuente más completa que tenemos sobre momificación, además de las momias. O sea, la única o de las pocas fuentes textuales que nos hablan de la momificación es Heródoto, siglo V antes de Cristo, y comenta, sexto quinto antes de Cristo, por ahí, comentan que había tres tipos de momificación. La momificación barata, que era pues vamos a lavar el cuerpo del difunto, lo lavan, lo ungen, le ponen vendas y directamente pues va al sarcófago. Ese es el sistema más económico. El segundo era el que lo que hacían era ponerle un aceite muy fuerte para que se disolvieran todos los intestinos y todas las cosas internas, ¿vale? Que quedase solamente los huesos y los músculos, secaban el cadáver y entonces ya luego le ponían ungüentos, le ponían aceites y lo volvían a persar, ¿no? A que estuviera su piel nuevamente humectada y entonces lo vendaban, ¿no? Pero ya le habían quitado toda el agua, todo lo que era, lo que pudre todo lo que son los tejidos. Pero en este caso, fíjense que he dicho que ponían un aceite que eliminaba todo. O sea, no guardaban ni los intestinos, ni el estómago, ni los pulmones. O sea, se quedaba completamente vacío por dentro. Y la tercera, Herodoto cuenta que era como la más cara, la que se podía hacer a personas pues con alto nivel económico, en este caso pues de poder, ¿no? Y era un poco pues la más desarrollada. Sí que se extraían las vísceras, se momificaban aparte, se secaba el cuerpo durante 70 días por un proceso, bueno, se realizaba durante 30 días el secado. Hay estudios actuales de arqueología empírica, ¿no? En la cual pues han intentado ver cuántos kilos de natrón son necesarios para secar un cuerpo difunto y se ha llegado a la conclusión que son 268 kilos de natrón, de sal de natrón para secar a un cuerpo, por si alguno quiere, ¿no? tener este dato, es un poco macabro, pero entonces se secaba el cuerpo y luego, una vez momificados los órganos a lo largo del tiempo en Egipto le sucedían dos cosas diferentes. A veces se momifican y se guardan en los vasos cánopos, que eso sería la época del Reino Nuevo, pero ya en época tardía, se momificaban y se volvían a colocar dentro del cuerpo, momificados como en bolsitas, y los vasos cánopos eran ficticios, eran vasos cegados, eran vasos de piedra, y los órganos estaban dentro del cuerpo. En diferentes épocas pues sucedió una cosa u otra. Una vez todo momificado, entonces ya se podía comenzar con el funeral, ¿no? Bueno, más que con el funeral, con el entierro, ¿no? Todo esto era parte del funeral, era parte del ritual funerario, pero ahora empezaría el entierro, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues vamos con la parte que tal vez a lo mejor sea más novedosa o diferente, que es justamente qué representaba para ellos la muerte y qué representaría la inmortalidad. Porque a veces nos imaginamos la inmortalidad como que se levanten de la tumba, ¿no? O sea, porque es lo que nos imaginamos, ¿no? O sea, en todas las películas de la momia, es como que la inmortalidad, la momia lo que quiere es volverse a comer a humanos para tener tejido y para poder despertar a su amada, ¿no? Que la habían matado injustamente. Bueno, todo eso saben que es una novela
eh, que apareció a principios del siglo XX. O sea, es una tradición muy moderna, no tiene nada que ver con los egipcios, porque para los egipcios la inmortalidad no es que renazca el cuerpo, no es que aparezca la momia ahí como "¡Ah, estoy vivo!". No, no es que salga del féretro y renazca, es algo muy diferente, ¿vale? Voy a ver primero las preguntas antes de entrar en este. ¿Cuánto duraba el ritual funerario? Muy bien. El ritual funerario, todo lo que era la momificación, el embalsamamiento, duraba 70 días. Era el periodo, además, natural de luto, ¿no? De la gente, ¿no? La gente, cuando llevaba a su difunto a la sala de embalsamamiento, a los sacerdotes del embalsamamiento, bueno, pues 70 días, pues no se bañaban, no se afeitaban, se arrojaban ceniza a la cabeza, lloraban, era como que se recluían, ¿no? Trataban de vivir lo que el alma del difunto estaba también en ese proceso, era un limbo, era un proceso, o sea, estaba muerto, pero no estaba, ya no había renacido, o sea, estaba a mitad de camino, todavía no se podía hacer nada con él. Entonces, todos los familiares como ayudaban en ese trance, sufriendo un poco esa especie como de marginación, de separación, de duelo, ¿no? A los 70 días es cuando ya se empezaba el entierro. Se llevaba el cadáver, en este caso a la tumba, y entonces, a partir de ese momento, se podía hacer el proceso funerario completo y pues ya terminar todo lo que era el duelo. ¿La gente común era enterrada en una tumba con tierra? No, bueno, como les digo también, siempre en el ámbito funerario siempre hay distinciones, ¿no? De clase social. Lo común era, si se podía disponer de una tumba, era hacerse una tumba. Pero, por ejemplo, se han encontrado muchas tumbas comunes, ¿no? O sea, no solamente, las tumbas no son solamente de los reyes de una persona, muchas tumbas son tumbas familiares, y en muchas tumbas familiares se han encontrado que han sido reutilizadas muchas veces. E incluso hay tumbas de pues, sacerdotes de Memphis, sacerdotes, y entonces hay como 100. Han visto que últimamente en Saqqara han descubierto tumbas con 100 sarcófagos. ¿Cómo es posible? Pues porque son tumbas comunes en las cuales son pozos subterráneos, a veces muy profundos, donde se colocaban pues muchos personas o con un linaje similar o incluso de familias diferentes porque fueron tumbas reutilizadas. ¿No? Tengan en cuenta que los cementerios pues eran como zonas conocidas, ¿no? Entonces, pues llevar a un difunto pues se solía llevar a un cementerio, ¿no? Cuando la tumba no se suele estar cuidada, pues se reutilizaba y la cuidaba otro. Eh, Vamos con esta concepción del ser humano. No tenían la concepción de fantasma, sino reencarnación del alma. Es difícil saberlo, ¿vale? Es difícil saberlo porque, por ejemplo, ahora les explico un poco esto con la concepción de lo que serían las partes del alma humana o del ser humano, ¿vale? Porque sí que se concibe el fantasma, pero no como nosotros lo tenemos, no, no como lo tenemos pintado nosotros. Y el pueblo llano se enterran muchos de ellos en necrópolis generales y a veces también en el desierto, ¿vale? O sea, se han encontrado también muchas necrópolis en el desierto, pero tengan en cuenta que todas las necrópolis están en el desierto. O sea, eran necrópolis, ¿sí? O sea, no es que se dejaran en cualquier lugar y ahí te quedas, ¿no? Se llevaban a la necrópolis, lo que pasa que de forma natural, pues habían tumbas más comunes o tumbas más elaboradas, pero sí se llevaban a necrópolis. Hay un concepto que esto es como que lo aclaro así brevemente. Al principio del siglo XX se pensó que la vida del más allá era como un privilegio, que al principio era del faraón, que luego fue de los nobles y que luego se fue extendiendo a todo el mundo. Actualmente esa idea está descartada. Se ha comprobado que el ritual funerario era común para todos. La cosmovisión de la muerte y del renacimiento era común para todos. Lo que ocurre es que en la época del Reino Antiguo, los que podían construirse tumbas que han perdurado hasta la actualidad eran las de los reyes y las de los nobles. Y luego hemos visto otros rituales funerarios. Pero hay enterramientos
de todas las épocas y de todo tipo de rangos sociales, ¿vale? Lo que pasa que encontrar una tumba de hace 6.000 años es difícil, ¿eh? O sea, no es... Tiene que tener unas condiciones físicas que permitan la preservación, mientras que si están en el desierto probablemente ya se han descompuesto, ¿vale? Bueno, vamos con, si alguno quiere saber más al respecto de esto, pues se llama la democratización del más allá, y hay varios artículos que se llaman de, de vueltas con la democratización del más allá. Es decir, como dándole la vuelta al concepto de democratización del más allá, porque realmente no existió un proceso de democratización del más allá, sino que desde el principio ya estaba planteado para todos. Bueno, vamos con la concepción del ser humano. Em, para todas las personas, o bueno, todas las civilizaciones, todos los pueblos, hemos tenido una pregunta importante que es ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿No? O sea, somos un cuerpo, somos emociones, somos un alma inmortal, somos, o sea, ¿qué hay en nosotros? Y todos los pueblos trataron de intentar codificar en un lenguaje algunos de estos elementos, ¿no? En la India, por ejemplo, hay un concepto que es un concepto dual que es espíritu y materia, Purusha y Prakriti. Entonces, Purusha y Prakriti, todos somos un Purusha, un espíritu y una materia. Si nos vamos al lenguaje español, tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Son tres conceptos, es una división trina del ser humano. A veces, por la educación que hemos recibido, que a veces es pues, una educación general, ¿no? No específica, confundimos alma y espíritu. Y creemos que alma y espíritu es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El espíritu es inmortal, el alma es mortal. Esto ahora puede sorprenderles a algunos, pero porque en el lenguaje nosotros utilizamos alma y espíritu como sinónimo. Este concepto trino de espíritu, alma y cuerpo viene del mundo griego y el mundo latino, que dividió al ser humano en tres aspectos, que era el soma, que es el cuerpo, la psique, que es la parte anímica, que es nuestra mente, nuestras emociones, que es lo que estudia la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la psique humana. La psique humana es el carácter, la forma de ser, mis emociones, mis pensamientos, y el nous, que era la parte intelectiva más elevada, la parte más elevada del ser humano, que es lo que nosotros traduciríamos por espíritu, o lo que en español se traduciría por espíritu. En la India es más desgranado, esto pues más, si alguno quiere, pues, tenemos cursos de esto, ¿no? Un poquito más desarrollados, esto es muy rápido, estoy yendo a una velocidad rapidísima porque ya son y 56 y aún no he empezado con las partes del cuerpo, pero bueno, justamente en la India es mucho más extremo, más desarrollado, más desglosado lo que es el ser humano, y esto es lo que ocurre también en Egipto. En Egipto hay muchos aspectos del ser humano, y para los egipcios la muerte es la disgregación. Es la corrupción. La inexistencia, la corrupción, la disgregación de todos esos aspectos es lo que significa la muerte. Mientras el ser humano tiene todos con él, está vivo, está en el mundo de los vivientes. Pero cuando de pronto se empiezan a separar, se empiezan a descomponer, como Osiris, se empieza a fragmentar, entonces puede sobrevenir la inexistencia. ¿Qué hay que hacer? El ritual funerario es justamente voy a preocuparme de unir todo eso para que no se pierda, para que no se vaya, no se descomponga, la parte del espíritu reconozca su alma y el alma reconozca su cuerpo y no se pierdan, porque si se pierden, temo que se pueda extinguir. Entonces, el proceso funerario, que el primer paso era la momificación, luego tenía otros muchos procesos, era el entierro, las ceremonias del entierro, la ceremonia de la apertura de la boca, el depositar el cadáver en la tumba, la misma tumba, todos los rituales de mantenimiento de la tumba, todo eso era parte de ese proceso
que permitía que todas estas partes que vamos a ver ahora no se disolvieran, no se rompieran, no se fragmentaran, perdurasen eternamente. Que ese es el propósito que justamente busca el egipcio, que todo mi ser perdure en la eternidad porque soy un ser de eternidad. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver los aspectos del ser humano. Hay unos aspectos, por ejemplo, el Ren. El Ren es el nombre. Para los egipcios era muy importante el nombre. Si no tienes nombre, cómo te llamo? Si no tienes nombre, ¿cómo te llamo? Si no tienes nombre, ¿cómo te presentas ante Osiris? ¿Cómo te va a reconocer? ¿No? ¿Cómo te puedes reconocer tú mismo si no sabes ni cómo nombrarte? ¿No han visto la idea de tener amnesia? ¿Quién soy? Si no recuerdo quién soy. Entonces, fíjense, el nombre era importante, por eso se grababa el nombre en la tumba, se grababa el nombre en diferentes formas, ¿no? En el sarcófago. El nombre se repite muchas veces, el ren, el nombre. Otro elemento es el hat. El hat es el cuerpo, pero es el cuerpo ya muerto. En este caso es el cuerpo, los restos del cuerpo. Los restos del cuerpo está relacionado simplemente con cuerpo, ¿no? O sea, hat, así el primer jeroglífico es cuerpo, se traduce por cuerpo nada más. El segundo, que es con ese pez, ¿han visto que los peces huelen feo? Aquí tenemos un jeroglífico de un pez y abajo una pústula. La pústula es como el símbolo de enfermedad, una llaga. Entonces, justamente, hat, el segundo jeroglífico, es cuerpo, pero cuerpo es tu cadáver. O sea, la palabra es el cadáver físico, ¿no? Lo que es el cuerpo físico ahí, ¿no? Y luego el jet, fíjense que la palabra jet está relacionado, también se puede traducir como eternidad, pero en este caso es cuerpo, tal cual, cuerpo. El cuerpo es lo que es el sostén, la base, ¿no? Es lo que me permite moverme. Pero ahí no es ni siquiera tus emociones ni tus intenciones, solamente es tu cuerpo, ¿no? ¿Han visto que el cuerpo cambia, pero la identidad nuestra cambia, aunque cambie el cuerpo, ¿no? ¿Han visto que las emociones pueden un día estar alegre, otro día tal? Hay personas que tienen un carácter arisco, unas personas que tienen un carácter jovial, y el cuerpo es el mismo, más o menos. Tenemos ojos, nariz, boca. O sea, el cuerpo es una cosa y otra cosa es el carácter, la vida, etc. Fíjense que otro aspecto del ser egipcio es la sombra. Shut. Shut o shuti o shuit es la sombra, se representa por un abanico, bueno, más que un abanico, un parasol, y se representan las tumbas así, con una silueta negra, completamente oscura, pero es muy interesante porque todos los seres que están vivos tienen sombra. ¿No? Imagínate, es como reflejo en el espejo, ¿no? Si no tienes un reflejo en un espejo, eres un vampiro. Pues si no tienes sombra, ¿qué eres? ¿No? Imagínense el día que un día nos despertemos y miremos y no veamos nuestra sombra, hay que preocuparnos porque no estaremos aquí, ¿no? No estaremos emitiendo una sombra. La sombra, según diferentes textos, hace alusión a dos conceptos, uno positivo y uno negativo. A veces se cree, diferentes autores lo plantean como diferentes aspectos, la parte como oscura, pero otras muchas veces aparece como la sombra que siempre está presente, que no podemos existir sin nuestra sombra, y por eso la sombra se invoca también en el ritual funerario, que tu sombra venga en el más allá y esté presente conmigo en el juicio para que yo no desaparezca, para que esté aquí, ¿no? Vuelves a llamar a la sombra. Es como un tema interesante. Otro aspecto del ser humano es el ángel, la vida. Cuando tenemos vida, ¿no? Venimos a la existencia, ¿no? Si de pronto nos quitan la vida, ya no tenemos esa vida, no tenemos esa energía vital, pues nos morimos, ¿no? En este caso, fíjense que esta representación, aquí tenemos el dios Nun, que es el dios alfarero, que está modelando el cuerpo y el Ka de, en este caso, la reina Hatshepsut, y la diosa Heket, que es una diosa de vida, está entregándole vida, el Ang, a estos dos cuerpecitos que hay ahí. Entonces, bueno, en este caso, esta es la creación del cuerpo y la personalidad, del cuerpo y el Ka, del cuerpo y el alma, del cuerpo y la psique de la reina Hatshepsut, ¿no? Es como decir
que una cosa es el espíritu profundo de Hatshepsut, que va a nacer, pero para nacer necesita un cuerpo físico y un carácter. ¿Cómo será el carácter de la reina? Pues será poderoso, será fuerte, será resplandeciente, será una mujer de armas tomar, y su cuerpo será un cuerpo perfecto, será divina, será bella, ¿no? Pero podía haber sido un cuerpo feo y una psique desequilibrada, ¿no? Es decir, son dos cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que significa el cuerpo y el K. Y aquí es donde tal vez les pueda responder a la pregunta que me habían hecho antes. El K se llama el doble, ¿no? Se le conoce como el doble. Y se dieron cuenta, es muy curioso porque muchas veces aparecía el rey difunto y a su lado el K del rey difunto. Y decían, "¿Y por qué hacen dos personas? ¿Por qué dos personas están recibiendo el ritual funerario? No son dos personas, son dos aspectos del mismo ser. Este K es muy difícil traducir, podemos traducirlo como energía vital, como personalidad, como emociones. Eh, a mí me gusta como explicarlo como el carácter de la persona. Cuando tú piensas en una persona difunta, no sé si les ha pasado que ya dejas de acordarte de cómo era su rostro, pero te acuerdas de su carácter, de cómo era, de su personalidad. Pero ya la cara, la forma se desdibuja. Este es el K. El K es la energía, la vibra de esa persona. Y esta es la que habita la tumba. Esta es la que está dentro de la tumba. La tumba es la casa del K. La tumba es la casa del K y del cuerpo. Es decir, fíjense, estos dioses han modelado un cuerpo y un K para que venga a la existencia un ser. Cuando se muere, el K y el cuerpo se quedan enterrados en la tumba. El cuerpo como momia y el K como una estatua de K, como esta de aquí, que es la que habita el K y a la que se llevan las ofrendas. Los egipcios cada año iban a celebrar el ritual, o sea, el Día de Muertos, y llevaban ofrendas a sus difuntos. Y entonces depositaban sus ofrendas en el altar, en la parte donde estaba la puerta falsa, y se la depositaban al K. Muchas veces el K está escondido en una habitación cerquita de la puerta falsa, porque tú le llevas las ofrendas a ese K. Ese K es el que vive la tumba, habita la tumba. Y es lo que nosotros podemos interpretar como el fantasma. ¿Vale? Es fantasma, es como una ilusión, como una imagen, ¿no? No es una forma. En el mundo griego, la palabra imagen, idea, es algo que es mental, no físico. La forma es física. La imagen, el fantasma, es una idea que tengo de esa persona que me recorre, ¿no? Cuando de pronto han visto que a veces hablamos de alguien y de pronto dicen, "Ay, cuidado que le pitarán los oídos", ¿no? Entonces, como que a su K, a su vibra, a su energía, le puede llegar, o piensas en alguien y de pronto te llama. Esto es porque tú has pensado, has convocado a su energía, a su vibra, no a su cuerpo, no es que te vengas, te llama, ¿no? Porque, oye, me acordé de esto. Este es el K. El K es lo que podríamos traducir como esta. No, no es el fantasma, no es que los K sean fantasmas, sino que el K es la personalidad del ser que ha fallecido. Y entonces en la tumba está impregnada de todo su K, toda su energía. Y cuando llevas la ofrenda física se depositaba, esa energía de la ofrenda física vivificaba al K para que viviera eternamente, y el sacerdote luego se llevaba la comida y se la comían. Los sacerdotes no dejaban la comida ahí para que se pudriera. La comida servía para culto al difunto y luego se retiraba y se comía, era el alimento que muchos sacerdotes funerarios tenían como pago a mantener los rituales funerarios. Algunos alimentos, no todos, ¿eh? Eh, el Ka se alimentaba del Ka de los alimentos, ¿no? Todos los seres en el mundo egipcio tienen un Ka. Los dioses tienen incluso hasta 14 Kas. Ra tiene 14 Kas, 14 energías, 14 potencias. Pero este K se queda siempre en la tumba, ¿eh? Este no se va a ningún sitio.
Luego hay otro elemento importante que es el corazón. El corazón, el id o el ab, es el lugar donde están las intenciones, los pensamientos, lo que es todo lo que nos motiva, ¿no? Fíjense que a ti te puede motivar algo muy bueno, pero tener un carácter de perros, ¿no? O sea, como sea, ser una persona huraña, pero tener unas buenas motivaciones. Bueno, los egipcios dividen eso, ¿no? ¿Cuáles son tus intenciones? Incluso puedes parecer una buena persona y tener malas intenciones. ¿Cuál es tu ¿Cuáles aquellos pensamientos que te mueven? ¿Cuáles son tus intenciones? Y justamente este corazón es el que se pesa en el juicio en el más allá. No se pesan tus actos, no se pesa tu carácter, se pesa tu intención, las intenciones que habían en tu mundo. Y bueno, por eso a veces había este amuleto del corazón. Hay una parte del libro de los muertos, del libro funerario por excelencia, que es una invocación a tu corazón. Y entonces le pides, oh corazón, mi corazón, no levantes falso testimonio ante mí, no digas cosas que no hice. Y aquellas cosas que hice, pues recuerda que, bueno, pues nunca fui tan malo, o sea, traté de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, siempre hay como una petición al corazón para que no actúe de cualquier forma, que sea un poco bondadoso con el destino humano. Vamos a una parte más elevada. Fíjense que hasta aquí hemos hablado del cuerpo físico, de la vida, de la energía, de las intenciones, ¿no? Estaríamos hablando del mundo psíquico, pero los egipcios entendieron que había una parte más que es incorpórea. ¿Cómo dibujar, cómo expresar algo que es etéreo? Algo que fluye, algo que traspasa los mundos con alas. Fíjense que en nuestra tradición es igual. ¿Cómo pinto a los ángeles con alas? ¿Cómo pinto los griegos? ¿Cómo pintaron a Hermes que podía unir todos los mundos, que podía ir al Olimpo, que podía ir al más allá con alitas en los pies? Es decir, las alas es el símbolo de algo que puede como elevarse por diferentes mundos. Y en este caso, justamente el Ba es un pájaro que tiene cabeza humana. Además, no es cualquier cabeza humana, es la cabeza del difunto. Es decir, hay una parte del ser humano que es etérea, que tiene identidad conmigo, con mi ser, ¿no? Soy yo, pero no es corpóreo, es incorpóreo. Y esta es la parte del ser que puede asumir cualquier forma. El Ba es el que puede salir de la tumba, irse al más allá, transfigurarse en serpiente, transfigurarse en loto, transfigurarse en chacal, transfigurarse en todos los seres. O sea, puede entrar y puede salir. Y esta es la parte un poquito como más, una de las partes más etéreas. Sí, Marí dice que de ahí es la intención lo que cuenta. Pues sí, efectivamente. Las intenciones son muy valiosas para los egipcios. Eran muy importante la intención. Tú puedes, de hecho, incluso en nuestro sistema jurídico, el dolo, actuar con mala fe, con mala intención, es un agravante, ¿no? Y si tú tienes un accidente y no querías hacerlo, pues a veces es un eximente, ¿no? O por lo menos minimiza la pena, ¿no? La intención es crucial. Bueno, el Ba les decía que es esa parte individual, pero que todavía está identificada con la persona, todavía está identificada conmigo. Podemos llamarle un poquito como una parte del espíritu, un poquito el alma, o sea, realmente es la parte que nuestro lenguaje a veces es muy difícil de identificar, pero sí que es una parte etérea del hombre, del ser humano, que puede elevarse. En muchas tumbas, prácticamente en todas las tumbas, aparecerá el Ba saliendo del Ka, saliendo del cuerpo, saliendo de la tumba, ese difunto con cabeza de pájaro que va saliendo, que se eleva, que sale, que entra en la tumba, o sea, que se mueve, incluso que a veces está junto con los difuntos representados sobre la tumba, como si fuera un pajarito, ¿no? ¿Han oído hablar de que a veces los que ya se han ido se pueden aparecer como colibríes? Porque es el símbolo de la transformación también en las culturas mexicas. Bueno, pues igual es parecido esto, ¿no? O sea, los egipcios veían un pájaro cuando había alguien difunto que se posaba en algún lugar
Y ellos podían decir, ah, pues es que aquí, en este pájaro que ha venido a visitarme, el Va se ha manifestado a través de él. Que no quede encerrada mi alma, que no sea prisionera mi sombra, que esté abierto el camino para mi alma y para mi sombra, que pueda ver al gran Dios. Esto es el libro de la salida a la luz del día, el capítulo 12. De hecho, justamente, fíjense qué interesante. Hay un texto que es muy importante en el Antiguo Egipto, que se conoce como el diálogo de un desesperado o el diálogo de un hombre con su alma, el diálogo de un hombre con su Ba. Y es esta imagen, ¿no? Fíjense, aquí está el difunto, está saludando a su Ba, a esa parte que está saliendo de su tumba y pues, le está saludando, le está rindiendo homenaje a su Ba. Y hay un texto, como les digo, que es un lenguaje consigo mismo. Y en este caso es un señor que está desesperado, que se quiere morir, y el alma le dice, no, todavía no ha llegado tu tiempo, espérate, que llegará el día en que puedas, ya que partirás para Occidente, no tengas prisa en partir para Occidente, sigue aprendiendo y disfrutando de la vida. Aquí vemos diferentes escenas del Va y de la sombra, o esta otra, por ejemplo, ¿no? Que es donde está el difunto y su esposa, ya muertos, y los vas saliendo de la tumba en forma de pájaro. Es una forma de representar esto etéreo, ¿no? Pero aún incluso los egipcios plantean que hay una parte más inmortal todavía, que ya no tiene ni siquiera identificación con el ser humano, y es el Aj. El Aj, la palabra Aj significa muchas cosas, pero a veces se traduce por espíritu, por gloria, por eficacia, por el ser perfecto. También se puede traducir por luz. Hay un texto egipcio que dice, los dioses son Aj, las estrellas son Aj, el ser humano es Aj. Es decir, es como si hubiera algo luminoso en nosotros, algo glorioso, algo perfecto, eficiente, eficaz, que no es ni siquiera el va, que no es el acá, que no es el cuerpo, que no son todo eso, o sea, sino que hay algo más puro que todo muerto quiere alcanzar. Es que su aj alcance la unión con las estrellas. Es decir, o sea, es como que yo quiero que mi aj resplandezca con el aj de las estrellas, que mi chispa de luz se una a la gran chispa de luz del universo. Y eso es convertirse en un ser resplandeciente. Una de las grandes ofrendas que hacen los muertos, no ya los vivos, sino los muertos, los que están en el más allá, es ofrendarse, es alabar a los espíritus glorificados, a los Aju. Los Aju son los espíritus glorificados, los que ya han trascendido, los que ya han terminado, los que ya se han fundido, podríamos decir, con los dioses, ¿no? Porque son de la misma naturaleza que los dioses. Les cuento otra historia para que lo veamos desde otra perspectiva. Cuando Ra crea el universo, cuenta un mito que lloró de emoción. O sea, vio todo el universo, lo vio tan hermoso que lloró. Y entonces su lágrima sirvió para modelar a los seres humanos. Entonces, cuando nosotros somos una parte de cuerpo y una parte de Ra, somos una lágrima de Ra. Esa lágrima de Ra, cuando muere, tiene que volver a Ra. Ese es el Aj que tiene que regresar a la luz de las estrellas, a la luz del sol. Cuando eso ocurre, entonces te has transformado en un ser imperecedero, incorruptible. Es el Sahu. Y el Sahu o Sah, es como una especie de ser que ya, digamos que ya no se va a corromper. Su cuerpo está momificado, su Ka está alimentado con ofrendas diariamente, su Ba entra y sale de la tumba y se une con todos los seres, y su Aj es resplandeciente junto con Ra. Entonces vivirá eternamente como un Sahu, como un ser glorificado. Tú has recibido tu sajo, no estará tu pie engrilletado en el cielo, ni serás devuelto a la tierra. Ya es como, eres un ser imperecedero e incorruptible.
todos los difuntos alcanzaban esta etapa o cada etapa de este viaje espiritual. Bueno, eso es lo que pretende el ritual funerario. Eso es lo que, esa es una parte como de, pues, no vamos a decir de fe, porque en este caso era como que si cumplías todo el ritual funerario, pasaba eso. Pero, pues bueno, no todas las veces se van a dar ofrendas eternamente a tu cuerpo, a tu Ka, no siempre habrá sido perfecto, no es tu corazón habrá pasado el tribunal de Osiris, o sea, puede que haya impedimentos y por eso en este caso podríamos hablar de esa idea cíclica de volver una y otra vez hasta que eso pudiera ser. Pero bueno, pues aquí en principio el ritual funerario estaba hecho para que eso se pudiera alcanzar, para que se pudiera alcanzar ese viaje completo, ¿no? No existe ningún libro funerario que diga que no pasó, ¿no? O sea, como que, ay, tu corazón pesó más que la pluma de Maat, aquí ya, adiós, ¿no? Y mueres. No, se dice que si tu corazón pesa más que la pluma de Maat, el monstruo Amit devora tu corazón y entonces estás condenado a esa inexistencia o estás condenado a repetir eternamente. Pero claro, hay dentro de los textos egipcios, hay una especie como de salvoconducto. Y es que hay un punto donde hay un lago de fuego en el cual los pequeños pecados que te queden, las pequeñas faltas que te queden, pueden ser purificadas en el lago de fuego. Y probablemente esa idea del lago de fuego fue como a lo mejor el origen de la idea del infierno, donde pagas tus pecados. Pero en el pensamiento egipcio no estaba como un infierno, como un castigo, sino era como un lago de purificación para terminar pasando a la mente, ¿sí? Al más allá. Como les digo, esto es más complejo, he ido súper rápido, ¿vale? Tratando de meterlo todo en una plática de una horita, pero al final pues han sido un poquito más. Pero bueno, la idea justamente es que el ser humano, hay algo en el ser humano que es inmortal. Y entonces, justo en los textos de las pirámides y en el libro de los muertos, te dice esto, dice, salve unas, tú no te has ido como un muerto, te has ido como un ser viviente para sentarte en el trono de Osiris. O sea, tú no has sido muerto al más allá, has sido vivo. O vive vida, tú no morirás, papiro de Ani, o yo soy Shu, el dios de la materia no formada. Mi alma es Dios, mi alma es la eternidad. O sea, hay una identificación del difunto con el dios de la vida, que en este caso es el dios Shu. Y para concluir, básicamente, fíjense que es cada elemento tiene que quedarse en su lugar. Para vivir eternamente, cada cosa tiene que quedarse en su sitio. El alma al cielo, el cuerpo a la tierra. Esto es de la dinastía 5. Tu esencia está en el cielo, tu cuerpo en la tierra, dinastía 6. El cielo tuvo tu alma, la tierra tuvo tu cuerpo, papiro tolemaico, de la dinastía 30. Somos hijos de la tierra y del cielo estrellado. Esto es un texto órfico. Y, o sea, en realidad, todos los textos antiguos hablan de que hay una parte corporal que se va a quedar en la tierra porque pertenece a la tierra, pero una parte inmortal, divina, celeste, que irá al cielo estrellado porque es el ámbito de los dioses. O sea, es como el lugar de donde viene, son el lugar de las imperecederas, el lugar de lo eterno, está representado en lo etéreo, el ascendente. El cuerpo del difunto se va a la tumba, que esta es la tumba a la derecha, el edificio blanco, y el alma se va al Amenti. Al Amenti es el lugar de Osiris, es el lugar de la eternidad, es el lugar de la perfección, el lugar, el lugar eterno junto con Osiris. Y gracias a todos los que se han unido a esta plática. Les comparto que la próxima semana será sobre Tutankamón, que no recuerdo mal. Sí, la siguiente semana, el 16 de abril, es sobre el misterio de Tutankamón, que hablaremos un poco pues, sobre el descubrimiento de la tumba, algunos enigmas sobre él. Y el 23 de abril, maldiciones y faraones.
está más relacionado, pues bueno, pues con esas, a ver, ¿existieron las maldiciones en el antiguo Egipto? Pues ya les digo que sí, existieron, son muy interesantes, algunas son interesantes, pero no son tan trágicas como las que ponen en las películas. Pero bueno, pues un placer el poder compartirlas con todos ustedes.